de los estudios de PSN en la ciudad de Tijuana. Y estoy conversando esta mañana con el maestro Alfredo Estrada Caravante, politólogo él, catedrático de CETIS Universidad, y acaba de llegar aquí al estudio un vecino aquí de PSN, se acaba de cambiar, vive ya, ¿no?, en este sector hace poco, por eso venturosamente me acepta las invitaciones a venir a conversar por lo menos unos minutos y pelotear, Alfredo, estos temas de coyuntura que son por demás relevantes. Estoy hablando de Alberto Capella, ¿me queda, Alberto? Así bienvenido. Fuera en Tecate, ¿qué estaríamos? ¡Eso, caray! Esa voz me agrada. Muy bien, pues no se conocen entre ustedes, Alfredo, pero seguramente pues has oído hablar de Alberto Capella y viceversa, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien. Dice, hay una columna en el periódico La Universal que dice, voy a leer un parrafito nada más, dice, 37 años después de aquella elección de 1989, Ernesto Rufo Appel volvió a ocupar las primeras planas nacionales, pero esta vez no por haber derrotado al partido que gobernó México durante más de 7 décadas, sino por haber sido vinculado a proceso. Y más adelante dice, conviene recordar una lección de la historia. Nelson Mandela construyó buena parte de su liderazgo desde una prisión. Hay decisiones que buscan sepultar adversarios y terminan convirtiéndolos en símbolos. Y la autoría de esta columna en el Universal, precisamente de hoy, es justamente aquí Alberto Capella. ¿Tú crees que Ernesto Rufo, Alfredo, empezaríamos contigo, pueda convertirse en bueno, ya lo es un ícono de la transición democrática en el país, pero pueda convertirse en un nuevo referente de otro tipo de camino político en México? Bueno, el especular es difícil, ¿no? De que sí se podría dar si las circunstancias finalmente llevan hacia allá. Pero bueno, el exgobernador Rufo ya tiene un lugar en la historia, eso lo conocemos en la historia de la contienda y de la lucha democrática que se dio hacia finales del siglo pasado y inicios de este siglo. Eso nadie lo va a negar ni lo puede negar. Ahora, que de ahí a que pase a ser una figura parecida, como lo comenta Alberto, a Nelson Mandela, no lo sé, porque a ver, aquí también hay que ser, yo me permitiría ser un poquito más cuidadoso, porque de lo que estamos hablando de esto mal llamado huachicol fiscal, que no es más que contrabando de hidrocarburos, para que se den acciones judiciales en contra de este tipo de actividades, pues hay un chorro de registros donde se quedan huellas, ¿no? Empezando por los pedimentos, empezando por toda la tramitación aduanera y luego por la venta que eventualmente supongo que hacen las empresas de estos combustibles. Entonces, en principio yo por eso soy muy cauteloso y probablemente alguien cometió actos ilegales que encuadran en lo que se conocen los códigos como el contrabando. Para que de ahí a que el exgobernador sea la persona a la que se le debe de imputar toda la responsabilidad, ahí sí ya no lo sabemos, ahí sí hay que ser muy cuidadosos también. Pero a eso me refería cuando decía yo, es evidente que, y uno lo puede entender, que la familia del exgobernador esté, digamos, litigando los medios, pues porque por empatía uno debe de sentir lo que la familia del siente, sobre todo estando recluido, insisto, y un poquito inexplicablemente en una prisión de alta seguridad. Pero de ahí a que se esté cometiendo una absoluta injusticia, pues como abogados yo sería más de la idea de que tendremos que esperar a ver qué eventualmente se conoce. Sí, dentro de que concluíamos hace unos instantes, Alberto, con Alfredo y nuestros amigos del auditorio, que lo que sí nos queda claro es que hay una carga desde el oficialismo, suministrando insumos a la opinión pública, racionando pedacitos de información a la opinión pública, racionando imputaciones a la opinión pública para litigar este tema en la opinión pública, lo cual implica que tendría un trasfondo de tipo político. Si a tu cliente lo juzgan en la tribuna pública, tú lo defiendes en la tribuna pública. Es una premisa. Y yo considero, coincidiendo con el maestro Estrada, es esta tipo penal
es tan sofisticado y tan complejo como tan complejo es desarrollar este tipo penal. No es una organización, las responsables son individuos de manera particular. Ayer publiqué yo en La Silla Rota si Sherlock Holmes investigara a Rufo, y yo planteaba desde mi perspectiva y experiencia que es lo que creo debió haberse hecho, y lo primero que debió haberse puesto en la palestra mediática es qué funcionarios, de qué nivel permitieron que esos ferrotanques cruzaran cientos de kilómetros. Claro. Entonces, o que es un gobierno que no ve, que no escucha, que no inspecciona, que... Entonces, el segundo argumento que yo planteo ayer es muy sencillo. No es solamente el tema de las complicidades, sino quién tiene la capacidad política para generar esas complicidades. Realmente un representante de la oposición, de la resistencia mexicana, de un nuevo partido político, tiene esos enlaces para poder cooptar, capturar instituciones como la Marina, que controla una buena parte de esas fronteras. Entonces hay muchas cosas que no dan sentido. Y la última que yo planteo es lo que hoy quisieron contestarnos, es el beneficio económico, porque pues, tiene que haber obviamente un impacto directo, y eso es lo más sencillo que tienes que acreditar. Y yo en el preámbulo te decía, querido Martín, hablar de manejo de cuentas personales de 18 millones de pesos, en los periodos que ellos están marcando de 5 años, que es lo que se sabe públicamente ahorita de lo que se ha planteado, me parece un absurdo. O sea, realmente... Pues no que eran miles de millones de pesos los que movía. Las operaciones y la triangulación entre las empresas, y que hay 8 empresas. Hoy publica el Universal. Entonces yo sabía, y yo lo adelanté a principios de la semana, inclusive en la manifestación, dije, van a empezar con cantidades y operaciones exorbitantes, exageradas, sin manejo de la narrativa concreta como debe ser, circunstancias de modo, tiempo, lugar, cuándo se dieron las operaciones, en dónde, en qué temporalidad, porque pues yo te preguntaba hace ratito, vienen y acusan a Martín Burchard de haber movido 150 millones de pesos, y dices tú, ¿what? Sí, a tus 25 años de edad, has movido cientos... Desde que tenías 15, empezaste a mover 1 millón de pesos hasta la fecha. No, entonces dices tú, pero queda y embona como anillo al dedo a la narrativa institucional. Y en definitiva, pues ahorita estamos y tenemos toda la semana hablando de Ernesto Rufo, no de los audios de Marina del Pilar, no de que ya se venció el tiempo para llevar a la justicia norteamericana a Rubén Rocha, Enrique Insunza y compañía. Ya nos olvidamos de Dan Augusto, ya nos olvidamos de Américo Villarreal, la esencia de Tamaulipas, del verdadero huachicol en este país. La meta. Por lo pronto, el tema está trascendiendo, pues insisto, cada vez más hacia lo político. Voy a presentarle un pedacito de unas declaraciones que emitió el día de ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, una diputada federal panista ella, sobre este caso de coyuntura, justamente sobre el caso de Ernesto Rufo. Escuche usted. Defender la verdad. Sí, vale la pena seguir aspirando a que la justicia sea eso, justicia, a que los jueces tomen decisiones basados en la ley y no en una consigna, a que absolutamente desproporcionada. No podemos entender que mientras en la calle hay secuestradores, feminicidas, violadores, mientras en la calle hay políticos con poder, corruptos, enriquecidos de una manera absurda, por otro lado, se hayan atrevido a definir esta mañana que va a continuar Ernesto Rufo en una prisión de alta seguridad. No es lógico, no es normal. Que el día de mañana Ernesto Rufo cumpla sus 74 años de edad, estando 75 años de edad. Tiene 74, tienes razón. Mañana cumple los 75, estando en el reclusorio de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Vaya cumpleaños, ¿no? Alfredo. Sí, esa es una parte que sí es difícil de justificar, ¿no? Que esté recluido precisamente ahí. Hombre, 75 años, tercera edad. Además por la edad no debería estar en todo caso en arraigo domiciliario, pero bueno, no conoce uno
los motivos que llevaron al juez a imponerle esa modalidad en su prisión preventiva. Yo noto como que esto tendría que trascender, Alberto, ya meramente de litigio, de la acción legal, pues, de ustedes abogados, ¿no? Encabezado un equipo legal encabezado por el exsecretario de Gobernación Gómez Montt. Ya tendría que trascender. Si la lucha, como tú decías, es política y es en la opinión pública, bueno, pues a ver, saquen la casta, seguidores de Ernesto Rufo, saquen la casta, dirigentes del Partido de Acción Nacional o del nuevo partido ¿cómo se llama? Somos México, y hagan algo político y de opinión pública. Pero los noto muy rezagadones. No, Martín, lo que pasa es que el país ya cambió y esta para mí es el primer ya punto de inflexión de una materialización de un régimen con aspiraciones autoritarias muy claras, en donde primero controló espacios muy importantes de poder a través de las gobernaturas, luego cooptó el aparato, bueno, primero el aparato legislativo, la presidencia, regiones importantes del país. Digo, el sureste es López Obradorista de una manera impresionante, va a ser muy difícil allá. Y después se fueron con el último eslabón que les hacía falta, que era el Poder Judicial. Entonces, lo que estamos viendo ahorita ya es la primera manifestación clara y determinante de una justicia que será selectiva, que será a modo para el sistema. Entonces, no nos digamos sorprendidos. ¿O tú qué opinas, Alfredo? Lo que pasa es que tanto la Fiscalía y también el gobierno tienen que estar conscientes que al final de todas las instancias de este asunto se va a conocer la verdad. Y si la verdad apunta a que todo esto fue fabricado, ese es un peligro muy grande que estaría corriendo en este caso el gobierno federal, los gobiernos de Morena o la Fiscalía o todos juntos, porque si no se maneja con pulcritud, efectivamente va a quedar la idea de que desde el gobierno se armaron acusaciones con los fines que hayan sido, ¿no? Con distraer la atención, cambiar la narrativa o por afectar a alguna personalidad de la oposición. Sí. Y si eso sucede, pues estaría en la práctica traicionando todo lo que la izquierda desde la década de los 90 del siglo pasado y hasta la fecha estuvieron pregonando, ¿no? De pues que el Estado debe de estar siempre regido por la ley, por la verdad, y nunca actuar por consigna en contra de los particulares. Es un asunto de que supongo que lo tienen muy claro desde la Fiscalía y desde el gobierno. Tiene que llevarse a cabo con absoluta pulcritud. Pulcritud, ¿no? Prístino, así es, pero como que la transparencia, bueno, hasta los procedimientos, hasta donde yo entiendo, los procedimientos tendrían que haber sido públicos si fuera una puerta cerrada. Entonces, yo tengo una visión un poquito distinta. Pulcritud, o sea, realmente creo yo que lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Si al gobernador de California lo hubieran agarrado con una llamada con un intermediario de China por algún tema de carácter comercial y estuviera rogándoles y diciéndoles, hubiera dejado de ser gobernador al día siguiente. Tenemos una cantidad impresionante de evidencias, inclusive confesiones públicas de Rubén Rocha cuando era candidato, diciéndole a Carlos Loret, hay que negociar con el narco. Y todas las evidencias habidas y por haber de que negoció. Hay un homicidio de por medio, en el caso de ellos, con el tema de Cuen. Hay relaciones directas y una serie de operaciones de carácter financiero de todo el círculo familiar de Rubén Rocha y de Enrique Insunza, que esto que estamos escuchando de Rufo es una juego de niños. Sí, pero Alfredo, entiendo, se refería pulcritud al proceso, o sea, transparentarlo, pues, que sea no les importa. Documentalmente, no les importa, claro, queda clarísimo. Porque no sé, maestro Estrada, pero la realidad de las cosas es que no hay costo político porque no sean pulcros, no pasa nada. No pasa nada. Ya normalizamos la no pulcritud entonces, Alfredo. No, pero yo sí pienso que todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación precisamente es para tratar de exhibir esta supuesta maniobra. Sí va a tener eventualmente, creo yo, a la larga, si eventualmente se llega a la conclusión de que todo esto fue armado y termina absolviéndose al exgobernador, pues sí va a ser un ojo morado en contra de, por lo menos, de la Fiscalía, sino pues, que del gobierno. Ya lo creo que sí, primer gran descalabro. Oigan, nos quedan 3 minutitos, pero no quiero dejar pasar el hecho. Otro tema.
el hecho de que el día de ayer en el Consejo General del INE se soslayó, se pateó el bote para discutirlo después, alguna regulación en materia de precampañas, un tema que tú y yo hemos platicado previamente en este espacio, maestro Alfredo Estrada, y que pues la verdad ha dejado mucho que desear de la pulcritud precisamente del proceso preelectoral. Pero también Kenia López, la presidenta de la Cámara de Diputados, se quejaba de eso, de que cómo era posible que el INE hubiese desdeñado esa posibilidad, que hayan postergado la discusión. A ver, son los diputados federales los que tienen que cambiar la ley, no el INE. Entonces, ¿por qué no empiezan por hacer su chamba los diputados del PAN o de Morena o de quien sea? ¿Qué opinas, Alfredo? Sí, lo que hemos venido diciendo aquí, ¿no? Todo lo que estamos viendo no son más que campañas disfrazadas un año antes de que vayan a llevar a cabo las elecciones o la jornada electoral. Entonces, lo hemos dicho aquí. Claro, todo eso es a raíz de unos fallos de unas resoluciones del Tribunal Federal Electoral con relación al asunto aquel de las corcholatas. Exacto. Bueno, lo que tiene, efectivamente pienso como tú, tiene que ponerse de claridad porque estamos viviendo una simulación que por lo pronto, creo yo, le está dando muchísima ventaja a los precandidatos de Morena, ¿no? Correcto. En contra de la oposición. Yo creo que sí, efectivamente, como tú, tiene que dársele un vuelco y reglamentarlo o desregular todo esto y que cada quien empiece a hacer campaña cuando quiera. Pues entonces yo creo que ese sería el mecanismo, ¿no? Pues que cada quien le pegue a la chamba de precampaña desde ahorita para el 2080, ¿no? ¿O qué, tú qué opinas, Alberto? Esa es una opción, y la otra, bueno, pues ser más puntuales y de verdad sí sancionar con mucha puntualidad todo lo que estamos viendo como lo que es una campaña. El oficialismo también habían puesto candados que aquí olímpicamente los han ignorado en Baja California. Vemos el caso de la senadora con licencia Julieta Ramírez, que continuó con su precampaña, Alberto. Pues sí, porque el problema es que esos candados son solamente para los precandidatos de Morena y que eventualmente uno puede pensar que ahí dentro las instancias de Morena sancionarían, pero pues ese es un tema de un solo partido. Claro. ¿Tú qué opinas, Alberto? Es una película versión mexicana de terror de Back to the Future. Es un verdadero absurdo. Ellos capturaron el estadio, a los aficionados, al árbitro, son dueños del balón, son dueños de la cancha y ahora están jugando con sus propias reglas. Entonces, lo que para unos es falta de un lado de la cancha, para otros no lo es. Y esa es la realidad que estamos viendo. Por eso me refiero a que la única visión, el único objetivo particular del régimen actual es ganar elecciones y seguir conservando el poder, no matter what. O sea, tengan que pisotear Ese es el objetivo. lo que tengan que pisotear, tengan que matizar con la narrativa que tengan que matizar. Y lo lamentable es que existan millones de mexicanos, digo, particularmente los influyentes, que sean pensantes, porque hay gente pensante en el régimen, y que tengan con claridad la destrucción a la que están llevando el país, y que lamentablemente pues exista una presión más allá de la frontera y no interna, porque han sabido ser lamentablemente una buena chamba en términos de reclutar el ánimo, la mente y obviamente controlar la narrativa. El control total del país. Muy bien. Maestro Alfredo Estrada Caravante, como siempre, mi estimado Alfredo, un abrazo, un gran abrazo. Que tengas un gran fin de semana. Gracias por tus comentarios el día de hoy. Al contrario, saludos en el estudio y a tu auditorio. Gracias, amigo, que estés muy bien. Mi querido Alberto Capella, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Vecino de aquí del sector, espero verte la próxima semana, que vengas a tomar café aquí con nosotros. Está bueno, que yo lo traje, por cierto, porque aquí... No se cansa de reclamármelo. Son las 8:22, una pausa. Volvemos con más. La vida que salva puede ser la suya. Si encuentra un choque, llame a la policía o al 911 para una emergencia. Robo, violación, asalto, abuso de personas mayores, violencia doméstica, asesinato. El crimen no discrimina. Cualquier persona del condado de San Diego puede ser víctima. Somos la oficina de la Fiscalía. Y apoyamos a víctimas ofreciéndoles ayuda emocional, como intervención en crisis y consejería. Si usted ha sido víctima de un crimen o conoce a alguien que necesita ayuda, visite sandiegoda.com. Porque el crimen no discrimina y estamos aquí para ayudar.